Cedemos el micrófono a la maestra Laura Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí está mi presentación. Ah, ya está. Los muchachos están muy pilas. Gracias. Pues seguimos festejando el 25 aniversario de Certimex, ¿verdad? Pues después de esta pandemia que hemos atravesado de encierro algunos, ¿no? Durante mucho tiempo, es muy bonito regresar a los eventos abiertos y poder disfrutar pues, de que estamos vivos, ¿verdad? De que estamos aquí y que podemos tener el privilegio, la gracia de ver a los amigos, a los colegas, a todos los que han contribuido a forjar este movimiento. Y bueno, pues muchísimas felicidades a todo el equipo de Certimex, personal de oficinas, a los inspectores, a todos los miembros del consejo directivo, ¿verdad? Muchísimas felicidades por el trabajo que están haciendo. Gracias. Bien, pues nos invitaron para compartirles un poquito sobre lo que está pasando con la citricultura orgánica en el norte de Veracruz. Preparé esta conferencia con la ayuda del doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, que es mi papá, porque pues él ha sido uno de los motores, el motor más importante, me parece, en ir haciendo crecer este movimiento. Me gustaría platicarles un poco la experiencia que tenemos como productores, en este caso la huerta de la familia. Después, cómo a partir de lo que hemos aprendido justamente en el movimiento orgánico, pues tenemos algunos años que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos crecer esto? ¿Cómo puede crecer en un lugar tan convencional como es la zona de Veracruz? Se produce el 50% de toda la naranja del país ahí. La naranja es la fruta más importante del país en términos de superficie. Hay 3 generaciones ya que han usado glifosato, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, la gente está acostumbrada en su mayoría a trabajar así. Entonces, pues estamos en un proceso, en una región donde ha sido difícil, pero varios grupos nos hemos ido organizando, ¿verdad? Aprendiendo de lo que hacen también acá en el sur, los cafetaleros, los mieleros, etcétera. Pues nos estamos organizando. Aquí están presentes los citricultores asociados tiguatecos, que es uno de los grupos más grandes de la región, donde también tenemos retos a nivel de cada organización, porque como sucedió también en el café, una parte son orgánicos y otros pues hay que irlos convenciendo, ¿verdad? Que vayan viendo las parcelas de los compañeros, y bueno, ellos han sido también uno de los motores en la región para ir convenciendo a más personas a transitar. Entonces voy a platicarles un poco cómo ha sido ese proceso y qué pensamos que puede ayudar a seguir detonando este proceso en la región. Contamos con el apoyo de dos proyectos de CONACYT y pues los estuvimos enamorando casi un año. Hicimos creo que 14 versiones del proyecto. Pero no, quítale, ponle acá, ya menos, más, ajustate, bueno, de todo. Y a finales del año pasado se aceptó, y este año ya viene un poquito más grande, y la idea es que podamos seguir trabajando hasta 2024 en esto. Bueno, pues esta es la región en donde nos toca trabajar
convivir. Decíamos faena, glifos, ¿verdad? Los nombres comerciales más conocidos de glifosato pues se usan ahí. Uno va a Álamo y en el centro, en una sola cuadra, puede haber 6, 7 tiendas de agroquímicos, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay que empezar a trabajar. Sin embargo, en 2004, en una huerta que mi abuelo, todavía vivía mi abuelo, nos dejó, se empieza a trabajar en una hectárea, pues lo que se conocía, ¿no? O sea, qué prácticas agroecológicas se podían instrumentar ahí para hacer producir de lo convencional, de los químicos, ahora pasarlo al orgánico. Y se estuvo trabajando durante 10 años prácticamente para ir probando las técnicas, viendo qué funcionaba y qué no funcionaba, y lo fuimos ampliando poco a poco. Y bueno, pues estamos a las orillas del río Colutla. En total de la familia son 16 hectáreas. Tenemos naranja, sobre todo Valencia, pero también hay variedades tardías, super tardías, tempranas. También hay toronja. Tenemos 16 variedades de aguacate que introducimos y que estamos probando para ver cuáles nos pudieran servir en términos comerciales también. Entonces nos pasamos probando aguacates de diferentes tipos, algunos quieren, algunos no. Poco tenemos dos variedades también, y bueno, solo certificamos la naranja por la cuestión del dinero, pero pues la idea es trabajar de forma más diversificada. Y bueno, pues ahí mi papá se la pasa experimentando. Se han probado más de 30 prácticas agroecológicas. Les digo, tardamos 8 años en convertir toda la huerta hacia lo orgánico. Lo usamos como un sitio de experimentación, de aprendizaje también para nuestros estudiantes, para compartir con los compañeros productores. Entonces los productores le han puesto la huerta madre. Ellos le pusieron ese nombre. Es la huerta madre en donde podemos ir y aprender. Pues compartimos el tiempo ahí, y bueno, también les regalamos unos culáquiles, o poles de desayuno, lo que haya, algún platillo regional para irlos convenciendo de que se puede trabajar. Y bueno, vamos haciendo también, como les decía, evaluaciones con nuestros estudiantes. Por algo no cambia. ¿Sí me ayudan allá? Office. Y bueno, pues se trabajan, como les decía, pues desde las compostas normales. Alguna vez con Sebastián Piñeiro, que nos platicaba, que ha ido 3 veces a la región y ha estado ahí en la huerta, nos decía, ¿por qué no checan esas rocas que ustedes tienen acá en las peñas? ¿Por qué no checan qué tienen esas rocas? Y bueno, mandamos a hacer el análisis. Pues resulta que esas rocas que son se despedazan, pareciera como tepetate si uno lo observa a simple vista. Es una roca que tiene 20% de silicio, más de 20 minerales distintos. No tiene plomo, no tiene residuos que pudieran ser perjudiciales para la agricultura. Entonces incorporamos a la composta esa roca molida. ¿Sí? Con un mazo se desbarata esa roca, se incorpora en la composta y al mismo tiempo le incorporamos microorganismos de montaña en fase líquida.
los microorganismos disuelven la roca y ya cuando llega a los árboles que se aplica, va a ser más fácilmente que sea disponible para las plantas todos esos nutrientes. Hacemos diferentes tipos de violes, sobre todo el magro, que al principio pues nos decía la literatura, pues aplíquese de forma foliar, ¿verdad? Al 5%, al 6%, pero ahora lo aplicamos arriba y abajo, ¿verdad? Y se aplica cada mes de manera frecuente y eso va generando más fortaleza en el árbol, la naranja pesa más, etc. Usamos leguminosas locales para poder producir también parte de estos preparados. Estamos trabajando también con leguminosas porque se requiere nitrógeno para poder tener una mayor producción. Entonces tenemos crotalaria, mucuna, frijol gandul, glicine, canavalia, frijol común, etc. Y bueno, tratamos de mostrar también a los que nos visitan las ventajas de poder tener las leguminosas en el campo, no solamente para el manejo de arbences, sino también con otros propósitos, por ejemplo, que nos limpian el suelo de algunos patógenos, que nos atraen a insectos polinizadores, por ejemplo, la crotalaria atrae mucho a las abejas, el frijol gandul también. Entonces, todos esos son beneficios que nos trae justamente el uso de las leguminosas. Algo que es muy importante es cómo compartimos con los demás que no es necesario seguir usando el glifosato, porque es el herbicida que más se utiliza. Entonces hacemos prácticas con los productores que nos visitan, mostrando los implementos que se usan ahí y viendo la efectividad incluso económica de cada práctica. Entonces usamos segadora, tractor, chapeadora, desbrozadora, motocultor, sembramos las leguminosas, el machete volado, que es una práctica ancestral y que nos ayuda muchísimo, incluso el azadón para dar mayor areación a los árboles, son terrenos planos, pues son de las prácticas que se emplean. También vamos platicando con ellos, porque ya la gente quiere ver todo limpio, ¿no? Como en muchas regiones, ¿no? Y no se entienden las bondades que nos dan las arbences. Por ejemplo, que nos protegen el suelo, ¿verdad? De la erosión, de la falta de agua, de la sequía. Entonces, platicamos con ellos, hacemos círculos de discusión, donde la idea es compartirles, por ejemplo, si tú quitas las arbences en los periodos de floración, ¿sí? Por ejemplo, en febrero, marzo, que está floreando y que hay mayor cantidad de diaforina citri, periodos de rotación, perdón, si tú quitas las arbences, vas a tener más diaforina. Mucho más. Pues no la debes de quitar. Hay 4 momentos distintos del año donde se da esa brotación. ¿Por qué? Porque hay controladores biológicos en el suelo, ¿sí? En las épocas de sequía, pues sería una locura llegar y limpiar, ¿verdad? Hay que mantener ahí un poquito más alta la hierba. Y así hay toda una serie de tips que hemos ido ubicando y evaluando. La siguiente, por favor. Y entonces algunas fotos con algunas de las leguminosas con las que se están trabajando, no solo nosotros, en toda la región. Aquí tenemos la mucuna. La mucuna puede crecer hasta 30 centímetros en un día en época de lluvias. Entonces también tienes que tener cuidado que no se te trepe al árbol,
Si no vas a la parcela, pues se te va a trepar al árbol, pues también hay que manejarla, ¿no? La siguiente, por favor. La crotalaria, pues es una de las especies que más nos ha funcionado. Tiene su maña también, las leguminosas, también eso hay que decirlo, ¿no? Algunos años no han sido fáciles. Cuando hay más sequía, la leguminosa no se establece fácilmente, ¿sí? Entonces hay que cuidar más el proceso de la siembra. Pero ya establecida la cobertura, ya lo lograste. Realmente te vas a ahorrar incluso dinero en el manejo de esas arbences. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros a esto le llamamos que es una innovación tecnológica, ¿no? Los teóricos dicen eso. Pero es una innovación tecnológica que no solo es lo técnico, sino que estamos caminando en una propuesta donde podamos incorporar los procesos organizativos, ver el proceso de comercialización, el proceso de concientización, los procesos de formación de los técnicos. Y en esa innovación tecnológica, pues partimos de varios aspectos que son importantes en términos de la agroecología. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una lista, quizás no se va a ver bien, de los grupos con los que ya están certificados en la región. Son 10 organizaciones, la mayoría de ellos certificados por Certimex. Ahí pues en la zona nos preguntan, ¿y qué certificadoras hay? ¿Y cuánto cobran? Y todo, o sea, las preguntas que todos hemos hecho en algún momento, ¿no? Entonces también parte de nuestra tarea ha sido guiarles, ¿verdad? A lo mejor te sale más barato allá, pero ¿qué tanto te va a servir este certificado? Y la idea también ha sido cómo ir trabajando con ellos de manera más colectiva, porque algunos grupos son muy pequeños. Entonces, de estos 10 grupos con los que tenemos más contacto, son 360 productores, 1.600 hectáreas, 15.000 toneladas de producción orgánica en general, ¿sí? Hay más personas trabajando en lo orgánico, aunque no todos de forma organizada, ¿sí? La siguiente, por favor. Decíamos, en estas fases de transición agroecológica, ¿cómo hacemos más agroecológica la región? Pues decíamos, primero puede ser con faros agroecológicos, productores, organizaciones que ya se están metiendo a hacer agricultura orgánica, ¿sí? Y ahora que compartan esos resultados con la gente de su región. Otro elemento que le llamamos es la fase de orientación agroecológica. O sea, necesitamos establecer un diálogo entre los científicos y los productores, porque ambos podemos aportar en el desarrollo de la producción agroecológica. Entonces, por ejemplo, los productores en algunas comunidades saben podar muy bien, conocen mucho sobre especies que pueden ser utilizadas como cercos vivos, algunas leguminosas locales, todo eso, la idea es cómo lo vamos compartiendo con ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos círculos de diálogo sobre cómo hacer preparados, sobre el cultivo de leguminosas en los predios, sobre el manejo de la naranja. Entonces la idea es rescatar y aplicar los principios fundamentales de la agroecología. La que sigue, por favor. Por otro lado, esa es una zona de muchos monocultivos. O sea, el cultivo de naranja se ha establecido desde que se inició en la región. A mi abuelo le tocó sembrar la primera huerta de ese ejido.
después de que venían del tabaco, del plátano, ¿verdad? Y pues las formas de sembrar era quitar todo y empezar de cero y sembrar una sola cosa. Entonces, de las cosas importantes y retos que tenemos en la región es cómo fomentamos la biodiversidad al interior de los predios, desde un manejo diversificado de las arbences, dejar a semillar las de hoja ancha. ¿Sí? Me acuerdo que alguna vez Salvador Garibay del FIBE nos visitó y nos dio esa recomendación. Es que si cortas todo al mismo tiempo, siempre se van a quedar los pastos porque son más agresivos. Pero si dejas a semillar las de hoja ancha, poco a poco puede ir habiendo un desplazamiento. Entonces, pues es parte de lo que vamos compartiendo, las leguminosas, otros árboles frutales, algunos cultivos de autoconsumo, etc. Por otro lado, fomentar la conservación y mejora de los suelos, porque la gente estaba acostumbrada pues a abonar con el fertilizante, ¿sí? Y entonces era abonar la planta, el árbol, no trabajar con el suelo. Y ahora estamos trabajando en hacer vivo ese suelo. Y en la medida que nosotros fortalecemos ese suelo, la presencia de plagas, enfermedades, se disminuye porque hay mayor fortaleza en la planta. La siguiente, por favor. Otro aspecto que es importante, la gente quiere comprar todo, ¿verdad? Si no lo compran, tienen que no es bueno. Les tiene que costar, lo valor. Y la idea no es cómo, sobre todo hoy en día, podemos ser autosuficientes, ¿verdad? Entonces, voltear a ver todos los recursos locales que tenemos en la región para hacer nuestros abonos, nuestros violes, nuestros preparados para el manejo de las plagas. Mandamos a analizar muchos de estos preparados para ver lo que le falta, por qué se está comportando de esta manera, cómo podemos mejorarlo. Es un proceso de investigación, acción participativa, pero lo principal es comunicar con los compañeros que necesitamos partir de lo que tenemos. Hay que aprovechar lo que hay en la parcela. Aquí, por ejemplo, esta parcela es de soya forrajera, ahí en Álamo, ¿sí? En toda la huerta. Pues ya se estableció, ya no es necesario gastar en el control de arbences. O sea, la primera parte fue la difícil, pero ahora está completamente establecido. Otra fase de la transición es fomentar la organización legal de los compañeros, porque no hay una tradición de organizarse. Si la mayoría ha trabajado de manera individual, ¿sí? No hay esa cultura como aquí en Oaxaca, en Chiapas. Entonces es cómo podemos aprender a trabajar juntos y hacer la constitución legal de las organizaciones. Algunos, por ejemplo, incluso nos piden nuestro espacio, nuestro módulo. Podemos reunirnos ahí, el domingo, sí. Acá reúnanse, acá platiquen, ¿verdad? Y les asesoramos en cómo pueden lograr esa organización legal y cómo pueden llegar a la certificación orgánica y cómo pueden hacer su comercialización a nivel de grupos. Ahí no es fácil, es una región donde las jugueras pues son voraces, ¿verdad? Como sucede en todos los productos agrícolas. Entonces, lo que se ha hecho los últimos 2 años es las organizaciones que estamos trabajando juntas se reúnen y definen a qué precio le van a vender a las jugueras. Y mientras que las jugueras pues hagan bien como quieran. Hay ciertas bases
va a ser una negociación después individual, pero se pone un precio mínimo que que debemos respetar entre todos. Porque las hogueras desde antes, ¿verdad? Ya están llamando, ¿ya cuánto va a estar? Es que mire que en Florida no hay, mire que acá, o sea, ya te quieren amarrar y tienen sus contratos también ya. Entonces, en ese proceso, pues aquellos que no están organizados, pues no les ha ido bien. Algunos incluso no les han pagado algunas de estas hogueras, ¿verdad? Y no son 3 pesos ni 4. Entonces, eso ha ayudado a mantener pues un buen precio, ¿verdad? Para estos grupos que están organizados, pero la base está en la organización, ¿no? Si no nos organizamos, pues no va a funcionar. Ahora, con el proyecto que estamos instrumentando a partir del año pasado, pues la idea es cómo capacitamos a más técnicos en la cuestión agroecológica. ¿Sí? No es fácil porque la mayoría de los ingenieros en la región fueron formados en Chapingo, diferentes lugares, bajo la óptica de la revolución verde. Entonces, lo que saben es aplicar químicos, vender productos. Estamos en ese proceso de capacitar a 30 técnicos son 20 profesionales y 10 técnicos comunitarios. Ese día no las diste tú, ¿verdad, Taurino? ¿Por qué no incorporan también promotores comunitarios? ¿Sí? Y bueno, fue muy bien recibido ese día en el conocimiento. Esa sí pasó. Esa sí pasó. Y la otra parte, que es la más difícil, y es donde estamos trabajando, pues es la fase de extensionismo, difusión y masificación de toda esta propuesta, los recorridos a campo, cursos con los productores, foros, elaboración de materiales de difusión, cursos en las comunidades con los productores. Este foro se hizo en Álamo, ahí llegó Certimex, México Orgánico, pues había más de 800 personas, ¿verdad?, interesadas en conocer qué es esto de la citricultura orgánica. Ay, yo voy al revés. Y bueno, pues en este proceso hemos ido haciendo algunas publicaciones que están disponibles en línea también para quien quiera consultarlas. Están en este sitio que se llama ResearchGate y ahí ponen nuestro nombre, Laura Gómez Tobar o Manuel Ángel Gómez Cruz, y ahí pueden bajar. Ahorita justo tenemos en prensa ya un manual con leguminosas, sobre el uso de las leguminosas en la naranja. No cambia. Echa la mano allá. Ah, gracias. Entonces en la región tenemos en total 700 productores orgánicos, más o menos 4.500 hectáreas y aproximadamente 60.000 toneladas de fruta, ¿sí? Más o menos es lo que estimamos con todos los grupos, más los productores individuales y los productores que están asociados en las jugueras. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, en noviembre del año pasado aprobaron este proyecto que se llama Plan de Manejo Integral para la sustitución del glifosato en naranja en la región norte de Veracruz. Y bueno, ahí la idea ha sido, el objetivo central es cómo transitamos a la agroecología utilizando prácticas agroecológicas con aquellos productores que están interesados en dejar los químicos, ¿verdad? Empezando con el glifosato. La idea es brindar asesoría técnica, extensionismo, vinculación con grupos de 20 productores en cada comunidad
en los 7 municipios más importantes de la región, y esto pues trabajando de la mano con los productores y estos 30 técnicos agroecológicos y comunitarios. ¿Quiénes pueden participar en el proyecto? Tienen que ser productores menores de 10 hectáreas, que tengan naranja, que al menos dejen de utilizar el 20% de su parcela los herbicidas, siembren alguna leguminosa al menos en el 5% de su unidad de producción y escojan llevar al menos una práctica agroecológica más, que puede ser desde producción de miel, por ejemplo, corredores biológicos con flores, etcétera, uso de preparados minerales, magros, etcétera. Entonces, esa es la idea para la gente que se está incorporando al proyecto. Ahora, bueno, hay muchos retos realmente en la región. Nos pasó el huracán el año pasado, algunas huertas pues las dejó completamente destrozadas, en promedio un 30% menos de producción el año pasado. Ahora también hay varias enfermedades en la región, HLB, BTC, y ahora estamos viendo un amarillamiento de ramas y hojas en los árboles. Puede ser esta enfermedad, clorosis variegada de los cítricos, pero apenas están haciendo los análisis y pues eso está desmotivando, ¿no?, a los productores de la región. Entonces también hay que dar alternativas y estamos trabajando en eso, en cómo ir resolviendo esos problemas fitosanitarios. También la falta de mano de obra en la región. O sea, la gente tiene a veces ya el Sembrando Vida y ya con ese recurso dice, no, pues ya con eso vivo. Y ya no van a trabajar. Ya no era la mano de obra que había normalmente en la zona. Entonces se ha encarecido la mano de obra, pero además no hay. Es difícil conseguir gente. Y bueno, vivimos en una zona donde también hay, platicamos ayer con el médico Parada, la inseguridad ha estado terrible, ¿no? O sea, después de las 6 de la tarde no salgas, ¿no? Porque es peligroso y bueno, pues son cosas que sí nos afectan y cambian la forma de vivir en la región. Sin embargo, hay varias perspectivas y la mayoría de ellas son positivas. Por ejemplo, apoyar este decreto que saca el gobierno en diciembre del 2020, pues nos ayuda porque los productores tienen que ir pensando que ya no pueden estar utilizando el glifosato y hay una posibilidad de irse incorporando a hacer la producción agroecológica. Entonces, preveemos que la citricultura orgánica va a seguir creciendo en la región, ¿sí?, que va a haber más organizaciones. De acuerdo al mercado mundial, se prevén todavía buenos precios para estos productores orgánicos y también vemos que se va a seguir mejorando la capacidad de las organizaciones para trabajar poco a poco de manera más colectiva y de manera más de largo plazo. Y bueno, pues era parte de lo que yo quería compartir con ustedes. Ya nada más unas conclusiones finales. Creemos que la producción orgánica de los cítricos pues no solamente mejora el suelo, mejora las condiciones del productor y del consumidor, se puede apoyar la conservación y fomentar la biodiversidad. En la huerta nosotros tenemos rendimientos de 35 toneladas por hectárea, hemos tenido más de 45 toneladas en algunos ciclos. La media nacional, la media regional es de 14 toneladas por hectárea. Entonces, ayuda mucho cuando los productores visitan la huerta
y ven que los árboles se cargan, ¿verdad? Ir en febrero, marzo, que todavía hay cosecha y que ya empiezan los azares, ¿no? Pues es un paisaje envidiable, ¿no? Y los productores cuando ven eso, dicen, ah, caray, sí se puede con lo orgánico. O sea, se puede incluso producir más, ¿verdad? Pero para producir más, pues necesitamos hacer un esfuerzo, hacer nuestros abonos, hacer nuestros preparados, etc. Nos ha ido bien en los precios, ¿verdad? Somos afortunados en la región, hay demanda para los cítricos. Estamos trabajando en esta formación de nuevos cuadros agroecológicos y bueno, pensamos que en la zona existe esta posibilidad de que estos faros agroecológicos irradien una opción ecológica, ¿verdad? Que beneficia las condiciones de los productores y pues decimos un faro agroecológico es aquel que irradia en su región, ¿verdad? Comparte con los demás conocimiento, las prácticas, la filosofía, ¿verdad? Del orgánico. Eso también es importante, promover que no es que se incorporen los socios, los nuevos productores, por el buen precio, porque sabemos que eso no lleva a nada bueno, sino es desde que es una opción para producir de manera amigable con la naturaleza y que bueno, nos va a compensar el mercado, pero sobre todo que es otro el camino, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestra Laura, por su presentación, por su motivante, ¿no? Su experiencia. Creo que nos da muchas lecciones. Y si hubiera espacio, si hubiera una pregunta, adelante, doctor, por favor. Pues felicitarles, Laura, porque realmente los que somos de Veracruz sabemos el enorme reto que tiene, ¿no?, el hacer estos cambios. Lamentablemente Veracruz ha sido, la modernización agrícola pues ha hecho que aflore la caña, los cítricos, últimamente el limón, y de las montañas viene bajando el aguacate gas, con todo el modelo basado en agrotóxicos. Y lo más difícil es la forma en que los productores no están tan arraigados y que no desean organizarse. Un poco la pregunta, ¿qué perspectivas ves en esa región donde se ha especializado tanto en cítricos y que por vocación era diversa, vainilla y otros cultivos, ¿no?, que florecieron? ¿Qué posibilidades ves de que a partir de hacer este cambio también se pueda ir recuperando esa gran diversidad que tenía esa región, ¿no?, Totonacapan? Pues muchas gracias por la... Gracias. No tengo pila, padre. Ya se me acabó la pila. Sí. Bueno, un café. No, que me tomé muy bueno, por cierto. Qué interesante pregunta, porque efectivamente la zona producía muchísimas cosas y pues estamos, sobre todo esa zona es naranja tardía, lo que más se produce, y ganado, ¿verdad? Pastizales extensivos. Hemos encontrado en este proceso del proyecto algunos aliados. Entonces, por ejemplo, hay una técnica que trabaja en Sembrando Vida, que al principio los productores no la querían, que era muy estricta. Entonces ya casi le daban crank. Y ella venía de trabajar con un grupo de vainilla. Y poco a poco los fue convenciendo de ir haciendo prácticas agroecológicas y caminar hacia lo orgánico. Y pues nosotros
estamos trabajando también con ellos y los estamos invitando a que se certifiquen, porque ya están muy cerca de lograr totalmente para todo el grupo la producción orgánica, y son como 150 productores, ¿verdad? Nos invitan a algunos de los eventos que hacen de los mercados, no recuerdo el término que se usa, ¿no? Como comunitarios, y es increíble la diversidad que llega de productos. O sea, cada puesto, de repente son 50 puestos, y en cada puesto hay 10, 12, 15 cosas distintas. Algunas que ya ni conocíamos nosotros, pero que están regresando y que es parte de lo que se empieza a valorar de su producción local, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho potencial, muchísimo potencial. Lo que pasa es que la gente no le ha dado la importancia y necesitamos nosotros recordar ese valor y también trabajar con la venta local de todas estas frutas, de estas hierbas, de todo lo que se da en la región, porque además se vende todo. O sea, después del día regresas, ya no hay nada. O sea, sí vendieron. No se hace cada semana, se hace de vez en cuando, pero ahí tenemos todo un potencial que se puede aprovechar. Y la otra es diversificar las huertas. O sea, a la gente le sorprende que de repente esos aguacates que nosotros sembramos hace 4 o 5 años, ya van cajas de aguacate. O sea, ya un árbol le cosechas 2, 3 cajas. Y son aguacates que están adaptados a la zona, ¿verdad? Que fueron injertados con criollos de la región, algunos con cáscara gruesa, otros con cáscara más delgada, algunos tienen más grasa, otros menos grasa, o sea, hay de todo, ¿no? Algunos se maltratan muy fácilmente y no se podrían vender quizás en mercados más lejanos, pero sí en los mercados locales. El frijol gandul es un frijol, nosotros para conseguir ese frijol llegó de la costa de Oaxaca, porque nos dijeron que ese frijol podría tener potencial en la región para asociarlo. Pues ahí estamos buscando ya con un amigo, Fermín Martínez, del Centro Regional de Oaxaca, nos mandó esa semilla. Pagamos la paquetería, la semilla, bueno, sale carísimo. Y ya después de que la sembramos, no, pues es que este es el frijol de árbol. Este frijol hay aquí. Este es el frijol con el que se hacen los tamales para Todos Santos. Y a la gente le encanta. Entonces ahora ya la gente está sembrando su frijol gandul adentro de las parcelas. Y tenemos frijol para comer, ¿no? Este domingo que pasó, mi papá llegó y dice, traigo 12 frutas distintas de lo de nosotros. Cada una, por favor, somos 6 hijas, lleve su ración, ¿verdad? Equilibrada, para que no haya pleitos, ¿no? Naranjas, toronjas, mangos, plátanos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un productor también ve que ahí hay comida y que eso sirve, ¿verdad?, para nutrirnos, y le enseñamos a nuestros hijos, pues, a comer lo que hay ahí, los chalagüites, o sea, todo eso es diferente a solo tener naranja. ¿Sí? A nosotros nos aberraba que algunos de mis tíos cosechaban todos los árboles, entonces no tomaban jugo de naranja. ¿Cómo vas a cosechar todo y tú no vas a tomar naranja? ¿No? Hay que tener tempranas, tardías, súper tardías, para tomar jugo todo el año. Y el COVID se muere, ¿verdad? Entonces, hay que mostrar los beneficios de la biodiversidad, porque sí, tiene muchas ventajas también para nosotros como sociedad. Gracias. Gracias. Perdón por haberme extendido. No. Bien, pues muchas gracias por sus aportaciones, sus conocimientos, su experiencia. Creo que eso es lo más rico, ¿no? Cuando
desde la huerta de la experiencia propia, lo vas haciendo, vas aprendiendo y hablas, pues, así con conocimiento de causa de lo que se hace. Me recuerdo un poco la charla de ayer, a la hora de presentar el libro, ¿no? Se decía que vemos agrónomos que se ensucian las manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maestra creo que ha hecho eso y muchas gracias. Entonces, un aplauso y creo que vamos a receso. Por favor,